Hola, muy buenos días. Aquí nuevamente su amigo Ricardo Ruiz con otro proyecto para Scout o personas que les gusta salir al campo y hacer actividades outdoor. Pues bueno, el día de hoy traemos un proyecto también sencillo, muy fácil de hacer, pero creo que va a tener mucha utilidad. Nosotros cuando estamos recopilando nuestro equipo para salir de campamento o para hacer actividades, tal vez una de las cosas que normalmente nosotros tenemos, pues es nuestras navajas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, que es algo muy sencillo, es vamos a hacer el forro para nuestras navajas. Entonces, hoy nosotros tenemos muchas navajas y las navajas pues pueden llevarse en el bolsillo, claro, por supuesto, llevarse en el fondo del morral, pero tal vez la mejor manera de llevarlas es en la cintura porque la tenemos muy a mano. Para eso los fabricantes de navajas nos dan unas herramientas que son muy interesantes y bueno, pues nada, vamos a comenzar a trabajar en ellas. Lo que nosotros vamos a ver hoy, tenemos, por ejemplo, yo tengo aquí algunas de mis navajas. Bueno, tenemos navajas que son muy grandes y que tienen vamos a ponerlos un poquito aquí, navajas muy grandes que tienen un espesor bastante ancho. Hay navajas que tienen un espesor más angosto o hay navajas que son mucho más delgadas. Pero hay una cosa curiosa en la mayoría de casi todas las navajas que nosotros tenemos, y es que casi todas nuestras navajas tienen en promedio una distancia de 9 centímetros de largo. Si nosotros miramos el largo de una navaja, este largo de la navaja está alrededor de los 9 centímetros, en promedio más o menos 90 centímetros, está alrededor de eso, 9 centímetros. Y bueno, no importa si es una navaja muy gruesa o muy delgada, todas tienen aproximadamente esa misma distancia. Lo que nos diferencia, bueno, excepto obviamente las muy pequeñas de bolsillo, que pues estas son unas pequeñitas navajas de 5,5 más o menos. Pero en líneas generales, la mayoría de las navajas, pues no, sin importar la marca, puede ser estas que son en Victorinox, que están digamos que muy homogenizados sus tamaños. Lo que vamos a encontrar es que todas tienen lo mismo. Para estos equipos, la empresa Victorinox nos ofrece o nos da algunas herramientas para el uso de estas, ¿no? Y entre ellas, básicamente lo que nosotros vamos a tener nos da, no sé si alcanzan a ver, nos vienen algunos ganchos, por ejemplo, estos ganchitos, que son muy interesantes porque nos permiten colgar la navaja del bolsillo. Entonces echamos la navaja dentro del bolsillo y el gancho nos deja colgando la navaja, o sea, este ganchito lo vamos a ver por fuera del pantalón y la navaja queda colgando dentro del bolsillo sin que la navaja llegue al fondo. Entonces no nos va a dañar el bolsillo. Pero esa es una de las alternativas que tenemos. Otra de las alternativas que de las cuales disponemos para esto son las fundas. Victorinox nos sugiere algunas fundas de estas y bueno, me refiero a la empresa Victorinox porque tal vez es una de las más importantes que tenemos disponibles.
Aquí tenemos el catálogo de estuches de Victorinox y pues veremos que algunas de estas herramientas que me propone Victorinox, pues ellos tienen en varios materiales, principalmente en cuero. Como ven, en la mayoría de estos dice longitud 91, porque es el largo de la navaja. Entonces nuestra navaja 91 centímetros cabrá perfectamente dentro de estos estuches. Como ya mencionaba, la diferencia está en si yo tengo una navaja más de más cantidad de servicios o de menos. Entonces, pero en líneas generales casi todos tenemos sobre ese tamaño. Hay algunas que salen más grandes, que debemos 124, pero básicamente son para las navajas, digamos, como de navajas de campo que tienen, o las navajas de rescate, que son muy grandes. Pero en líneas generales casi siempre los tenemos en 90 o 100 centímetros. Estas fundas, pues aquí tengo alguna funda de estas que podamos observar. Estas fundas pues hechas en cuero y en donde nuestra navaja cabe perfectamente. Digamos que esta es la funda grande para la navaja grande. Entonces aquí tenemos la navaja grande y tenemos pues su funda correspondiente para la navaja grande. Ahí, bueno, aquí tengo varias fundas. Aquí tengo otra funda. Vamos a meter otra navaja. Esta es también para una navaja grande, que esta es una navaja de cachas negras. Nos caben perfectamente dentro de esos espacios. ¿Cuál es nuestro proyecto hoy? Nuestro proyecto es fabricarnos algunas de estas fundas de una manera sencilla y muy fácil. Para eso voy a utilizar materiales que son pues, fácilmente conseguibles. Una primera alternativa es obviamente tener cuero, que tengo una lámina de cuero, y con esa lámina de cuero podríamos fabricar la funda. Y bueno, pues esas serían como las alternativas que tendríamos para esta. Aquí vemos, por ejemplo, una funda angosta para las navajas que son angostas. Digamos que aquí tengo una Alox que es angosta, y estas navajas pues son tal vez lo más común que nosotros tenemos. No es muy común que tengamos navajas de 30, 40, 50 servicios, sino que lo normal es que tengamos de 7 o 8 servicios. Por ejemplo, esta Alox es excelente navaja, que tiene, creo que son 7 servicios, o este tipo de navajas que son de 11 servicios y más o menos no tienen que tener, no sé, tan anchos. Para eso utilizamos esta funda que es más angosta. Para esa funda angosta lo que vamos a usar es reata, de la misma que utilizamos para fabricar los cinturones. Esta cinta que se usa para hacer cinturones, con eso nos vamos a fabricar entonces nuestro estuche. ¿Cómo van a quedar? Si yo decido utilizar el cuero, aquí ya tengo una tira de cuero recortada, el estuche más o menos nos quedará de este estilo. ¿Listo? Este es un estuche pues aquí fabricado marca Rirug. Ahí tenemos nuestro estuche en cuero y vamos a meterle otra navaja Victorinox ahí. Vamos que aquí tenemos un estuche para una navaja grande y ya, ¿listo? Entonces ahí tendremos nuestro estuche. Entonces así, lo interesante es que cada navaja queda con su estuche correspondiente, ¿listo? Para que veamos que es muy. Estas estuches de cuero normalmente para soportarlo en el cinturón tienen un par de ranuras para que nosotros podamos introducirlo en el pantalón. Entonces ahí tenemos la ranura para que podamos meter nuestro cinturón y hacer que y colocarlo de una manera firme, y que por más que tengamos actividad nuestra navaja esté siempre a mano y en nuestra cintura. Para los modelos más pequeños, como ya mencionaba, podemos utilizar reata y bueno, pues nosotros sabemos que las ratas se consiguen en diferentes tonos en particular. Para los modelos angostos no voy a hacer ranuras porque estaría afectando la reata. Lo que voy a hacer es que voy a colocar una doble cinta de reata en la parte trasera para que me quede el bolsillo, ¿listo? Entonces aquí tengo pues obviamente una naranja, que en este caso corresponde a
la funda de mi navaja naranja y ya ahí está. Y solamente necesitamos la reata y velcro para que generemos el cierre. Y aquí tenemos el bolsillo. Ya pasaremos entonces a visualizar cada uno. Aquí tengo una reata azul que te da un cinturón viejo y tenía su punta, nos quedó muy bien. Por ejemplo, la Alox cabe perfectamente en ese bolsillo y nos va a quedar muy bien, y nos va a quedar muy bien ubicado en el cinturón. Bueno, no siendo más, pasemos al grano. Vamos a comenzar entonces voy a comenzar a darles cuáles son las medidas que tenemos que cortar y que coser. Materiales que necesitamos. Si deciden hacerlo en cuero, por supuesto un pedazo de cuero. Y ya, vamos a cortar las tiras del ancho correspondiente. Ya les voy a dar las medidas, si son navajas gruesas y si son navajas delgadas. Para la mayoría de las navajas delgadas vamos a utilizar el mismo espesor. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una cinta de velcro. La cinta de velcro, aquí tenemos nuestra cinta de velcro, nos sirve justamente para poder hacer que las tapas se cierren. Aun cuando nosotros estamos utilizando la cinta de velcro, si tienen la posibilidad, sugiero que podemos utilizar remaches. Para los remaches, efectivamente los venden en diferentes formas y modelos, pero digamos que los remaches están compuestos por una pequeña tapita que la vamos a colocar en la parte externa que trae una pequeña cazuelita, y eso se coloca en miremos esta navaja que ya tiene un broche puesto. Entonces aquí tenemos este broche que está compuesto por 4 partes: la parte exterior, la parte interior, y de adentro por supuesto la parte interior y la parte exterior, las dos, y entonces eso me generará pues un broche para el cierre. Estos broches también son muy fáciles de comprar y de conseguir. Se consiguen en los almacenes donde venden herramientas para marroquinería. Es una pequeña, pues como ven, un pequeño conito, y creo que ahora se los muestro en más detalle en el tablero, y una cazuelita. Colocamos uno dentro del otro, y para que se queden fijos, sencillamente tenemos con un punzón o un destornillador le damos un pequeño golpe y estas dos piezas quedan unidas y nos va a dar un cierre muy bueno. No siendo más, voy a pasar a colocar las medidas correspondientes para que podamos fabricar nuestros estuches y sepamos cómo nos van a salir. Por otro lado, para hacer los cierres, pues en Victorinox vemos que por ejemplo traen unas costuras. Si tienen la posibilidad de coser con máquina de coser, les quedaría perfecto, y si no, podemos hacer este cierre a mano. Cuando nosotros hacemos voy a utilizar esta que está cosida en un color distinto para que sea más fácil. Cuando nosotros hacemos estas costuras, estas las podemos hacer a mano. Sobre la reata no tienen mayor problema en hacer las costuras. Entonces aquí vemos, aquí está marcada la zona donde tengo el velcro de arriba, aquí está marcada la zona del velcro de abajo, y solamente tenemos dos laterales que están hechos exactamente en el mismo velcro. No vamos a gastar absolutamente nada más. Hacernos una pieza de estas, podemos gastarnos lo que nos gastamos viendo este video. Espero que no me demore demasiado haciendo. Entonces nada más, comencemos entonces nuestro proyecto de este fin de semana. Bueno, pues son los materiales que necesitamos. Como dijimos, vamos a trabajar con cuero o vamos a trabajar con reata. Cualquiera de las dos alternativas. Las reatas normalmente vienen del tamaño de 3 centímetros. Entonces tenemos 3 centímetros para el ancho de la reata, y voy a cortar en este caso pues un cuero de ancho de 3 para que miremos las dos alternativas. ¿Cuáles son los largos? Entonces vamos a mirarlo inicialmente aquí. ¿Qué voy a tener? Voy a tener una tira de 3 centímetros de ancho, y ya vamos a dar los largos. Entonces vamos a colocarlos. Nuestra medida de aquí, ancho,
3 centímetros. ¿Qué es el ancho de la reata? Si miramos una reata tiene 3 centímetros de ancho. Los largos. ¿Qué tela necesitamos? Depende si lo vamos a hacer en cuero o si lo vamos a hacer en reata. Si yo lo voy a hacer en cuero, la posibilidad de abrir las perforaciones traseras que tenemos para el cinturón, pues las tenemos, porque en el cuero se puede hacer. En la rata no podemos hacer esos cortes porque la rata se va a dañar. Entonces vamos a mirarlo en el cuero inicialmente. Para esto, entonces, el largo de la hoja principal son 27 centímetros. Entonces vamos a marcar que de esta distancia hasta este punto tenemos 27 centímetros. Bien. Vamos a tener una punta donde vamos a colocar el velcro. Entonces esta es la esquina del velcro. Esto para que sepamos que va un velcro ubicado en esa esquina. Ahora, si estamos en cuero, vamos a hacer que a 10 centímetros y luego vamos a darle 6 centímetros más. Vamos a hacer la zona para el cinturón. ¿Cómo hacemos la zona para el cinturón? En esa zona lo que vamos a hacer es que utilizando una perforadora vamos a abrir unos pequeños agujeros que son los que nos van a servir, vamos a hacerlo no tan grandes, para que los agujeros se hacen principalmente para que la tensión que se genera en el cuero no haga que se rompa la tela. Entonces la fuerza se diluye en ese círculo final. ¿Listo? Entonces vamos aquí, primer hueco. Ok, ahí está. Segundo huequito aquí. A los 10 centímetros el siguiente hueco. Y el siguiente hueco. ¿Listo? Entonces, estos son los huecos que van a estar a generar la línea del cinturón. Vamos a recortarlo, voy a pegar un pedacito de cuero aquí para que no se me corte. Ahora necesito con qué cortar, estamos viendo las navajas acá. En fin. Y entonces vamos a hacer un corte que va desde el hueco hasta el hueco. Y el siguiente corte. Muy bien. Entonces, en este caso, ya tenemos lista la ranura, que es en donde vamos a cruzar nuestro cinturón. Entonces ya tenemos la ranura hecha y esa es la ranura del cinturón. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos esto listo. Bien, ¿qué otra pieza necesitamos? Ya sabemos que entonces vamos a necesitar un par de cuadritos de velcro. Un velcro va en la primera punta y el otro pedazo de velcro, la segunda parte del velcro, va a ir en la otra punta, pero por abajo, o sea, por este lado. En este lado va a ir la otra punta del velcro, en esta punta aquí abajo, o sea que la veríamos allá abajo. Voy a dejarla aquí cruzadita para que acordémonos que ese pedazo va por abajo. ¿En qué parte de abajo? Solamente para que tengamos la referencia. En este caso, este sería la parte de donde está este velcro. Aquí tenemos aquí esta parte donde está este velcro, es este sitio donde está el velcro. ¿Listo? Y por supuesto, este va a estar rodeando y luego va a llegar hasta allá, en donde vamos a encontrar la parte interior, que sería abajo. Estamos por abajo. Esta sería la parte de abajo. Estaría el otro velcro, que está allá abajo. ¿Listo? Está allá abajo. Y nuestras perforaciones, pues son estas que acabamos de hacer. Entonces ahí tenemos las perforaciones para el cinturón y son las que vamos a colocar. Ahí está la perforación del cinturón, para que la veamos, y es la misma que tenemos en este caso aquí ubicado en este sitio. Y bien, pues no hay más. ¿Qué nos falta? Nos faltan estas piezas laterales.
Entonces, hacer esta costura que viene desde aquí y le rodea todo esto desde esa curvita y llega hasta el otro lado, es un poco complejo por la curva. Yo he optado por no hacer esa curva, sino solamente dejarla cortada recta. Si la corto recta, igual la navaja se va a mantener adentro y no va a pasar nada. Miremos esta, que ya está armada, como podemos ver. La parte de abajo no le va a pasar nada a la navaja, ahí se va, igual se mantendrá. De hecho, no sirve para tener el control para poderla ver. Y solamente vamos a recortar una zona, que es la zona lateral. Esas zonas laterales, entonces, que son estas que van a venir a este lado y a este lado de la pieza principal, vamos a ver cuánto mide. Estas piezas van a medir 7 centímetros, entonces vamos a marcarlas aquí para que las tengamos de referencia. Esta pieza va a medir 7 centímetros. ¿Listo? Y entonces, en este caso ya tendríamos nuestro plano casi completo. ¿Qué pasa si no la voy a hacer en cuero? Si no la voy a hacer en cuero, entonces lo que yo tendría ahora, vamos a quitar estas piezas, lo que tendría es una reata, que efectivamente mide 3 centímetros por 27, tendría una pieza de cuero, de reata, perdón, que mide, de hecho necesitamos dos, una para cada lado, que mide 7 centímetros por la reata que mide aquí. Necesitamos el velcro que va encima y el velcro que va, voy a colocarlo para afuera, y el velcro que va en la otra punta, que va por la parte de abajo. Voy a dejarlo aquí cruzadito. Como nosotros no podemos hacerle huecos a la reata, lo que vamos a usar es otro pedacito de reata. Este pedazo de reata será nuestro bolsillo, pero no la vamos a dejar de 6 centímetros, sino que esta pieza que ya tenemos aquí, vamos a ver cuánto vamos a cortarla, vamos a cortarla de 9 centímetros. De esta solo necesitamos una porque pues es la pieza trasera. Entonces, esta pieza que pide aquí y pide esta acá, 9 centímetros. Listo. Cuando nosotros tengamos reatas y las cortamos, siempre tienden a deshilacharse. Entonces, para evitar que se nos deshilachen, sí o sí tenemos que quemar los bordes. Bien, pues nada, utilizando una pequeña llama, vamos a quemar todos los bordes para que las cintas nos queden bien terminadas y no se nos vaya a dañar nuestro fuego. Y ya con eso, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la secuencia de la costura. La secuencia de la costura es relativamente sencilla. Ya sabiendo las distancias, lo primero que tenemos cuando estamos trabajando con la reata, lo primero que vamos a hacer es que voy a mostrarles una con reata. Aquí tengo una con reata y vemos que aquí está la costura de abajo y aquí está la costura de arriba, pero miremoslo lateralmente con las otras costuras. Fíjense que las costuras de la de 7 centímetros es más adentro que la de afuera. Como estas dos tienen el mismo espesor, no puedo coser esta porque se me complicaría la costura de esta. Lo que voy a hacer en este caso es que voy a coser esta pieza, cualquiera de las dos, inicialmente la pieza que va en la parte de la curva, o sea, la parte de abajo, la coseremos primero y luego haremos los laterales y por último cerramos la costura superior. Entonces de esa manera dejamos todo organizado. Aquí me queda fácil para coser este punto y no tendremos problema, y aquí tendremos las costuras laterales. Entonces, como sabemos que esta es la secuencia, la primera costura que vamos a hacer es esta. Entonces ya sabemos que aquí tenemos 7 centímetros, esta va a ir ubicada en la mitad de los 7, entonces esta va a ir, porque esta tiene, perdón, 9,
Entonces esta la vamos a dejar aquí. Primera costura que vamos a hacer es esta costura que se está dando aquí. Segunda costura que vamos a hacer, vamos a coser estos bordes, este con este, y este velcro. ¿Cómo los cosemos? Tenemos que doblarlos y ponerlos enfrentados hacia adentro. Vamos a enfrentarlos hacia adentro porque lo que queremos es que al coser este quede el borde adentro y este doble hacia afuera, generándonos una pequeña curva. Cuando este vuelva a subir, me voy a colocarlo aquí, cuando vuelva a subir, lo que tendremos sería este borde con esta curva y este borde con esta curva. Entonces aquí ya podemos comenzar a coser, sea que lo cosamos a mano, este borde que lo cosamos a mano, o sea que utilicemos una máquina para coser. Voy a hacer las primeras costuras y ya les voy mostrando cómo van quedando estas primeras costuras, y lo voy a hacer en una máquina de coser para acelerar un poquito el proceso. La primera costura, ¿a qué distancia se hace la primera costura? La vamos a hacer a 15 centímetros. Entonces por este lado voy a tomar la marca desde este borde hasta donde está la costura, 15 centímetros. Entonces aquí tenemos, este será el primer pedazo, que será el de la correa que va en la parte trasera. Si lo miramos en esta navaja, aquí tenemos la correa y tenemos la primera costura que se hace a 15 centímetros. No podemos cerrar aún porque necesitamos tener este lado libre. Estos lados deben estar libres para cuando lleguen estas piezas aquí y poderlas cerrar. Y el cierre de acá será lo último que haremos. ¿Listo? Segundo paso, vamos a coser estos laterales y voy a coser directamente los velcro para que veamos dónde están. Voy a coser estos dos laterales y este velcro. Pues ya tenemos entonces cosido el primer velcro. Aquí está la zona rugosa del velcro, y recuerden que por el otro lado, en la otra esquina, está cosido el lado de felpa, porque recordemos que esto dará la vuelta y este deberá ensamblar con este. Entonces aquí quedará unido con esto. ¿Listo? Estoy cosiendo con un amarillo para que puedan visualizar el asunto. Ahora, los laterales que teníamos aquí, como pueden ver, hice un doblez y generé una costura. Ahora tengo este lado abierto. Y el siguiente doblez y la costura. Entonces miren que en este caso tengo como un triángulo. Tengo el frente de la funda y tengo los dos laterales. Listo. ¿Qué me va a faltar hacer por ahora? Cerrar los laterales. Entonces tendremos, estos laterales vendrán aquí. Fíjense que si yo hubiera cerrado la correa del cinturón, se me complicaría este cierre. Entonces lo que voy a hacer ahora es que este pedazo lo doblo, dejo este pedazo a la vista y aquí vamos a hacer nuestro cierre. Entonces miren que ya solamente tengo dos pedazos de reata, y cuando lo termine, este pedazo que sobresale lo podré cerrar aquí sin mayor problema. Entonces vamos a cerrar estos dos laterales, inicialmente este lateral y este otro lateral, y ya veremos, y volvamos en un segundo. Bien, entonces ya hemos cerrado este lateral aquí y este lateral aquí. ¿Listo? Tiene que esta aleta aún está suelta. ¿Por qué la habíamos cortado más largo? Porque esta la habíamos cortado de 6 y esta de 9. Porque esta tiene ahora que cerrar en este punto. Entonces es más fácil coser en este lado plano que meterlo en otro lado. Entonces cuando yo haga la costura aquí plana, ya tendré la argolla lista, y pues básicamente la navaja caberá perfectamente en este bolsillo. Quedará hasta un poquitín apretada porque entrará muy bien no se sale, entrará muy bien, y la cubierta cerrará y nos tendrá el espacio para que nuestra navaja nos quede bien. Listo, pues vamos a coser la última que nos queda, y vamos a quemar todas estas puntas y bordes que quedan a la vista y feas. Vamos a quemarlas para que no se vean bien.
para que se vea bien y listo, y ya finalizamos nuestra. Entonces esta ya está lista, o sea que ya podemos meterle una navaja, guardar nuestra navaja y cerrar nuestro velcro y ya queda nuestra navaja lista para manejar. Pero aún no hemos terminado la que dijimos que íbamos a hacer en cuero y que le hicimos las ranuras aquí. Como esta ya no necesita esto, podemos hacer la costura directamente. Pero voy a aprovechar y a este voy a colocarle un broche. Los broches normalmente vienen compuestos de 4 piezas, entonces tenemos una pieza que va adentro y una pieza que va afuera, que es la que se ve, digamos, bien desde afuera. Como esta es la punta de la tapa, vamos a colocar entonces la pieza ahí, en la tapa, que se va a hacer nuestro botón, que va a terminar cerrando cuando cierre la navaja completa, cerrará ese punto ahí que se quedará a la vista. Aquí normalmente le vamos a colocar la cazuelita que viene como redondita, entonces la colocamos ahí y hay ahí como un pequeño pincito que tenemos que aplastar de alguna manera. ¿Listo? Voy a utilizar aquí un pequeño yunque y vamos a darle un golpe con el martillo. Y listo, esa pieza ya quedó firme ahí en el puesto, no se nos va a mover y ya queda lista. ¿Listo? Ahora, esta pieza tiene que llegar hasta el otro lado, quiere decir que aquí tenemos que hacer el otro punto. Entonces procederemos a hacer la perforación en el sitio donde llegará la otra pieza. Vamos a colocar la otra pieza, funciona igual, de adentro hacia afuera, pasamos el pin. Ahí quedó. Ahora la plaquita que queda plana. Ahí está lista. Ponemos nuestro yunque. Colocamos una piecita para abrirlo. Y le damos un martillazo. Y ya está listo. Quiere decir que estas dos piezas ya cierran esta contra esta. Y ya queda lista. ¿Qué nos falta entonces por hacer? Lo que nos falta es ahora cerrar estas tapas aquí a este lado. ¿Listo? Para que podamos finalmente colocar nuestra navaja y que nos quede allá adentro, tendríamos que cerrar los dos laterales. Entonces, vale, pues lo que nos falta son esas dos costuras. Vamos a hacer las dos costuras y estaremos finalizando nuestra funda en cuero. En este caso, pues le hice una pequeña costurita de adorno a todo alrededor, pues para que se vea un poquito más bonita. Pero digamos que ya está casi lista. Un segundo más y ya terminamos. Pues nada, ya tenemos entonces nuestras dos fundas. Una funda hecha con una regata y un velcro y espacio para colocar el cinturón. Una hecha con un pedacito de cuero, con broche y espacio para colgar el cinturón. Y entonces, listo. Son, como ven, proyectos simples, fáciles y espero que puedan proteger sus equipos que pueden ser muy valiosos, ¿no? Entonces una navaja es algo que uno aprecia y vale la pena que la cuidemos lo más posible. ¿Verdad? Espero que les haya gustado este proyecto y nos vemos en una próxima oportunidad con otro proyecto rápido, así este video haya salido largo.